Hola, hoy vamos a hablar de Wall Street, de por qué cae Wall Street, si realmente eso es un problema. Vamos a hablar de por qué hay cierta reticencia o desprecio a Wall Street en el mundo de cripto. Vamos a hablar por qué no pasa lo que muchas veces se está transmitiendo implícitamente o sutilmente en el mundo de cripto, de que si Wall Street le va mal va a ser bueno eso para cripto. ¿Por qué cripto no sube a pesar de que haya caído Wall Street? Vamos a explicar las razones de lo que pasa en Wall Street y los escenarios que pueden afectar y cómo al mercado de cripto. Vamos a hablar de los exchanges y por qué se mueven todos los precios en los exchanges al unísono, sobre todo en vista de las estadísticas de BitMEX que mostré el año pasado. Y voy a hablar un poco de un indicador que no se está hablando mucho y se está ignorando y que en algún momento se va a hacer relevante, aunque por las cuentas que estuve sacando va a ser dentro de unos meses. En primer lugar vamos a entender por qué el mercado accionario en Wall Street estuvo teniendo la caída que todos saben. Vamos a entendernos, la economía norteamericana es la única realmente fuerte indiscutiblemente en todo el planeta. Está rompiendo todo tipo de récords históricos respecto a sí mismo. El desempleo en Estados Unidos actualmente es menos del 3% o es el 3%. Esto es el desempleo más bajo en 50 años. El desempleo de los afrodescendientes es el más bajo de toda su historia. Wall Street está rompiendo récords permanentemente históricos en todos los mecanismos accionados, en todos los indicadores accionarios que se llevan. Temo que esa economía está totalmente sobrecalentada. Pensaban que se venía la tercera guerra mundial y no sé qué con Trump, pero no fue así. Vamos a ver el Standard & Poor's. Standard & Poor's es un indicador de la performance de todo el mercado, digamos. Miren lo que es la jugada esta en el largo plazo, ¿no? Porque a veces, claro, si uno muestra así, uno dice, Wall Street se va a morir, ¿no? Pero en realidad miren lo que es el Standard & Poor's. Fíjense que acá están los años, ¿está? Este último año del gobierno de Obama, el Standard & Poor's estuvo estable. Tuvo una caída enorme y por las elecciones, durante las elecciones, estas fueron las elecciones de Estados Unidos, llegó a su bajo más bajo porque tenían miedo de ganar Trump, pero después se dieron cuenta que no, y desde que ganó Trump, miren lo que ha pasado. Llegó a su máximo histórico acá, tuvo una corrección, siguió subiendo, dicen que es un doble techo, pero realmente volvió a romper por significativo acá y después volvió a caer. Vamos a analizar esta situación. La economía norteamericana está extremadamente fuerte y el riesgo que corre es lo que se llama un sobrecalentamiento de la economía. Un sobrecalentamiento de la economía es cuando va tan bien que puede causar un problema y lo que tratan es de frenar el crecimiento. Cuando las economías crecen mucho, sobre todo en un contexto global que es de crecimiento relativo menor, empieza a haber el riesgo de que se creen burbujas. Entonces, lo que hay que hacer es frenar y crear una consolidación acá antes de que siga creciendo, como hubo todo este crecimiento acá y después hubo una consolidación y después siguió creciendo. Hay que crear buscan crear una consolidación para enfriar un poco la economía sin frenar el crecimiento económico y después pueda seguir todo funcionando bien, digamos, ¿no? La idea es prevenir burbujas. Entonces hay intervenciones al mercado. Entonces, más allá del contexto de noticias de la guerra comercial con China, porque China tiene una moneda extremadamente manipulada, sino la más manipulada del planeta, más allá de la confrontación comercial con China, lo que pasó exactamente en este punto fue que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, aumentó las tasas de interés. Vamos a ver las fechas de aumento de tasas de interés de la Reserva Federal. Como pueden ver, y voy a explicar lo que es la tasa de interés, así que quédense conmigo porque está bueno, porque así cuanto más uno entiende después mejor todo. Como pueden ver, en todo el gobierno de Obama la Reserva Federal la tasa de interés venía casi en cero, ¿tá? Y esto venía ya de la época de Bush. Esto fue por la crisis de 2008. Y después la empezaron a subir cuando la economía empezó a andar bien en el gobierno de Trump. La tasa de interés es, a grosso modo, los intereses que pueden cobrar por tener dólares en una caja de ahorros a plazo fijo. En realidad es un poco más a plazo fijo, pero no importa. Está asociada a la tasa de interés que uno puede cobrar por tener dólares en el banco. Entonces, cuando la tasa de interés se bajó durante una crisis para que el dinero se mueva, si hay inflación, que la inflación está en el 2.5-3% en Estados Unidos, ¿no? Ni que hablar en Latinoamérica y en Europa, pero sobre todo en Latinoamérica. Si hay un estancamiento económico, las tasas de interés, la Reserva Federal las baja. Esto es una manipulación de mercado, pero es legal y supuestamente es benigna, para que la gente no quiera tener plata en el banco y entonces la invierta.
para no perderla. Entonces las tasas de intereses bajos hacen que la plata se ponga en circulación, se active y se utilice el capital para cosas, en empresas, en construcción, en lo que fuera, para tener algo de renta que supere la inflación, porque si la dejan en el banco pierden plata. Entonces toda la plata se puso a trabajar y no la podían subir, porque la única forma de subir la tasa de interés, cuando uno sube la tasa de interés hay plata que vuelve al banco, porque prefiere estar en el banco más segura que en una inversión. No la podían subir. Cuando la economía empezó a ir muy bien, uno de los mecanismos que tiene de frenar un poco el crecimiento económico es este. Vamos a ver las fechas exactas de aumento de tasa de interés. Acá está, 26 de septiembre. ¿Está? Este es el día que lo anunciaron al último aumento. Y además anunciaron que iban a haber más aumentos. ¿Por qué entonces? Y eso es lo que provoca principalmente esta caída. ¿Está? ¿Por qué cae las acciones cuando aumenta la tasa de interés? Porque el dinero estaba en el mundo, en el mercado accionario, porque está buscando un rédito, está buscando aumentarse. Pero si las tasas de interés se hacen de tener dólares en el banco, se hacen más atractivas, el dinero que quiere estar tranquilo, que quiere estar seguro, dice, bueno, ya tenemos tasas de intereses arriba del 2%, la inflación no está ni siquiera en el 3%, estoy prácticamente igualando a la inflación solo teniendo la plata en el banco. Entonces la plata más que busca seguridad decide irse, un porcentaje de esa plata decide irse del mercado accionario, que además está en sus máximos históricos, a tener efectivo. Dice, puede haber una corrección, hay cierta incertidumbre, pero la noticia principal que provoca, digamos, que crea el contexto es la de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal hace esto precisamente para crear esta corrección, para crear una consolidación de precio acá. Por supuesto que podría haber un desplome, pero si hay un desplome, la Reserva Federal lo único que hace es volver a bajar la tasa de interés, que es lo que hizo cuando hubo otros problemas. Baja la tasa de interés y obliga al dinero a entrar de vuelta en movimiento para poder tener ganancias. Cuando el movimiento económico es muy grande, empieza a subir la tasa de interés para que se haga atractivo, que el dinero se estanque un poco y se vaya un poco del dinero a los bancos, digamos, ¿no? Entonces, lo que está pasando es por diseño mismo, digamos, ¿tá? Lo que está pasando es por diseño de lo que quieren hacer, que es enfriar un poco la economía norteamericana, que está teniendo una performance excelente. Vemos que, aunque pueda haber una crisis en cualquier momento, porque en el mundo siempre nada es seguro, ni Satoshi sabe del cripto y menos de todo el resto del planeta. Aunque en cualquier momento, yo que sé, el gordito norcoreano tira un misil por arriba de Japón y hay un problema global, más allá de eso, la performance de la economía norteamericana es excelente y lo que quieren hacer es simplemente moderarla, ¿tá? Así que no hay ningún riesgo, un indicador absolutamente claro que se viene una crisis. Pues hay mucha teoría de eso y hace décadas que se viene la crisis final, digamos, y no está. Tengo un video sobre la crisis financiera final, digamos, el apocalipsis financiero, lo voy a dejar linkeado al final de este video para que lo miren, porque hago unas reflexiones con lecciones de vida para mí sobre esto. Entonces, resumiendo lo que estoy diciendo es que la Reserva Federal aumenta la tasa de interés en dólares de forma de que el dinero, de moderar el crecimiento económico estadounidense, de que no se sobrecaliente la economía, entonces hay mucho dinero que estaba en acciones que pasa a ir al banco para estar tranquilo y que no lo embromen. Y entonces cae. En el sentido común, entre comillas, porque no es tan bueno, que evidentemente está mal, cuando pasa un problema en el mercado tradicional iba a mejorar cripto y no pasó eso. Cripto se desplomó también. Cripto cayó también junto con el mercado accionario. No creo que ni siquiera hayan estado relacionados. Es decir, que no hubo ni un centavo de Wall Street que vino a cripto, como tantas veces tantos hayan dicho. Ni un centavo vino, porque basta que venga el 1% del dinero ese que salió de Wall Street a cripto para que cripto explote. O sea que no vino ni un centavo de ese. Y lo horror de pensar de que esa plata va a venir para acá, esa plata institucional como le llaman, es de que esa plata va a venir a buscar un refugio en uno de los mercados más volátiles que hay. Seguro últimamente no ha estado tan volátil, pero el mercado cripto es de lo más riesgoso que hay. No entiendo cómo puede ser el sentido común, digamos, de la economía de cripto, de que vaya a crecer esto con el mercado, con un sufrimiento del mercado general. Al contrario, van al oro, van a los metales, van al dólar, que son monedas estables actualmente. Algún día no lo serán, pero ahora es lo que los inversores saben, es eso. Distinto es un problema del sistema financiero. Esto es una bajada de Wall Street.
Distinto a una bajada de Wall Street es un colapso del sistema financiero, es muy diferente, eso es una crisis económica. La bajada de Wall Street no es una crisis económica, ni siquiera necesariamente una bajada de este entorno que se ha dado ha sido correctiva hasta ahora la bajada de Wall Street. No, sí, los problemas financieros son las grandes devaluaciones, las grandes corridas bancarias, cosas que pasaron también en el 2008. Estas cosas no están ni cerca de pasar en Estados Unidos. En Europa más o menos, depende del país europeo. En Estados Unidos ni cerca de pasar. Poder pasar, pueden pasar, pasó en 2008. Eso son crisis monetarias, digamos, son mucho más intrínsecas a los valores de la moneda. Eso es lo que sí ha generado utilización, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, en algunos países de África, y es también en el contexto en el que Bitcoin nació en el 2008. Entonces, una cosa es una caída de Wall Street y otra cosa es una crisis financiera. Una crisis financiera ni siquiera estoy seguro que necesariamente se vaya a correlacionar a un aumento de cripto. No estoy seguro, nadie sabe, ni Satoshi sabe, porque la última crisis financiera se creó Bitcoin. Hay que esperar que pase para ver si es así. Pero una caída en Wall Street ya está absolutamente claro y tenemos que desarraigar este mito, porque además también nos crea como una especie de confrontación de cripto, no sé, como que no quieren, como si fueran anticapitalistas el mercado. No es, Bitcoin no es anticapitalista. Ya hablé en los videos de Satoshi, ya hablé sobre la ideología de Satoshi. Tengo 2 videos de Satoshi, vayan a buscarlo, no tienen tanto, tendrán un mes o 2. Dicen Satoshi en el título del video, así que no les va a ser difícil. Acuérdense de seguirme en Twitter, dar suscribir, poner la campanita, que si no, no les llegan los videos. Acá en Twitter hago, por ejemplo, en tiempo real hice la observación esta de que el mercado tradicional cayó y sin embargo no vino ni un centavo de eso a cripto, ¿no? Así que hay cosas que en tiempo real puedo estar comentando o señalando o observando que no puedo en los videos porque yo tengo trabajo, soy ingeniero, tengo 2 trabajos en realidad, hago cosas por mi cuenta, hago docencia, esto es como un segundo hobby para mí. Entonces Twitter me es más conveniente y no hago más de un tweet por día, así que no tampoco es de esa gente que le está mandando tweet todos los días. Y los videos ya les digo, si no están suscritos casi imposible que les llegue, así que si no están con campanita casi imposible que les llegue, así que pongan la campanita por favor. Si les interesa, digo, si no les gusta el video no lo van a hacer obviamente. Se me hizo larguísimo el video. Pienso que ha quedado claro el tema de la tasa de interés, de que en realidad esto es capital de riesgo, que esto no va a pasar así. Me sigue quedando igual lo del indicador que les quería mostrar. Miren qué linda caída que se pegó de vuelta. El indicador que le iba a mostrar, se lo muestro la próxima, porque igual no es nada. Las estuve sacando cuenta y hasta como febrero del año que viene no va a ser relevante. Alguien tuvo la idea buena de que busque en trends, en las búsquedas de BitMEX, porque yo les mostré la vez pasada, ¿no? Que cómo caía en la búsqueda de cosas. En cambio, todo el mundo sí está yendo a la apuesta en BitMEX. Miren cómo BitMEX ha crecido. Los picos de BitMEX no fueron con los picos de precio, ¿vieron? Los picos de precio de Bitcoin, sí, coinciden las búsquedas, los picos con los picos de búsqueda, pero BitMEX es una especie de exchange que tiene como esa beta de apuestas, por decirlo de alguna forma. Y han bajado últimamente, la verdad, las búsquedas, pero han hecho sus picos son totalmente independientes del precio. Lo que importa es la volatilidad para poder ganar plata con apalancamiento en BitMEX. Henry Ko fue el que se le ocurrió que busque BitMEX, las búsquedas de BitMEX ahí para contrastarlas con la de Bitcoin. Fue buena idea esa. Bueno, próximo video sí, no lo hago sino lo de ese indicador, aunque ya ahora ayer saqué mis propias cuentas y las cuentas me dan que no es tan urgente, pero está igual, voy a hablar de eso. Vamos también a hablar de altcoins y algunos de sus principales indicadores que típicamente cuando se hacen análisis de altcoins de precio erran en los indicadores principales que hay que mirar según la historia, según la experiencia. Por ejemplo, acá, sin ir más lejos, haber empezado a invertir desde acá hubiera sido una mala idea. Hay gente que dice, no, yo acá empecé a comprar, pero no, si empezaste a comprar Bitcoin acá, bueno, después si compraste por acá está todo abajo, ¿no? Pero además, ni siquiera había, aunque Bitcoin había logrado su punto mínimo, cerca del mínimo ya acá el 6 de febrero, solo basta mirar Ethereum para ver que el 6 de febrero Ethereum estaba como $800, ¿me explico? Estaba como $800 y ahora Ethereum está a $200. O sea, las correcciones monstruosas de todo el resto de las altcoins se hicieron después. O sea que no hubiera sido buena idea entrar a cripto acá a menos que hayas comprado solo Bitcoin. Ni siquiera acá, porque la mayor parte de las correcciones de todo el resto de las altcoins, solo Ethereum desde este día hasta acá, si miramos la gráfica de Ethereum solo desde este día acá, Ethereum corrigió un 75% respecto a lo que ya estaba acá. De su alto histórico corrigió como 90%. Hay una correlación entre Bitcoin y las demás altcoins que no se tiene bien en cuenta cuando se miran estas cosas. En fin, mucha vuelta hoy, discúlpenme el coso, tenía poco el libreto planificado. Suscríbanse, campanita, todo, chau.